Y sin más, voy a comenzar con mi introducción a la ponencia de hoy, que es casos de familia, mediación. Los casos de familia, es decir, cuando hablamos de casos de familia parece que siempre nos encorsetamos nosotros mismos en aquellos casos de rupturas de pareja, divorcios y problemas de filioparentales o medidas con menores, ¿no? Sin embargo, la familia, como un ser vivo que es, tenemos desde que nace, es decir, desde la filiación, y en este caso me voy, por ejemplo, a la adopción, parejas de hecho, matrimonios, rupturas, divorcios, liquidaciones patrimoniales, ya sean en regímenes de condominio o ya sean en virtud de una sociedad de gananciales, herencias, sucesiones y, cómo no, y muy importante, las empresas familiares. ¿Qué aportamos nosotros como abogados a este tipo de asuntos, de conflictos que nos llegan cada día a nuestros despachos? A mí me gusta introducir, o sea, por supuesto, yo me dedico, es decir, llevo 26 años dedicándome al ejercicio de la abogacía. Al principio, lógicamente, cuando yo empecé en el año 92, era un ejercicio multidisciplinar en el que, bueno, pues de alguna manera nos dedicábamos un poquito a todo, es decir, salíamos un poquito desconcertados y tocábamos un poco, es decir, desde la parte más mercantil, civil, penal, familiar. Bueno, pues éramos ese tipo de despacho, ¿no? Que ese tipo de gestión. Con el tiempo, lógicamente, comprendí que la especialización en las materias era fundamental, no solamente por supuesto, para mis clientes, que también se lo merecían, sino incluso para mí, que profesionalmente me aportaba muchísima más seguridad y control sobre la gestión de los asuntos que llevaban al despacho. Y hace 15 años decidí dedicarme y especializarme en lo que se trata el derecho de familia. Pero insisto, desde la filiación hasta la gestión de empresas familiares, donde encuentro un gran caladero de clientes que necesitan tanto el abogado desde la perspectiva procesalista hasta el abogado que luego yo conseguí transformarme, ¿no? Es decir, un abogado más integrativo en el que integro en mi metodología de trabajo todos los métodos alternativos de resolución de conflictos que me he ido encontrando en el camino. ¿Cómo llego yo a esta trayectoria, ¿no? Es decir, ¿cuál ha sido mi trayectoria? Y imagino que todos los que estáis participando y que formáis parte de este mundo somos los operadores jurídicos, es decir, los primeros que vemos el conflicto somos los abogados, es decir, somos el primer escudo del conflicto. Y cuando gestionamos este conflicto desde una perspectiva puramente jurídica, como al principio creo que empezamos todos, yo encontré una gran frustración porque no conseguía, desde el punto de vista jurídico procesal, el sistema judicial no daba la respuesta a las necesidades de mis clientes. Muchas veces por la moratoria en los procesos judiciales que hacía que mis clientes comenzaban con unas posiciones, porque, insisto, porque así es como trabajábamos, es decir, planteando las posiciones en nuestro séquito de demanda, cuando llegaba la sentencia, realmente como nos estábamos basando en posiciones y la familia es un ser vivo, durante el proceso judicial se producían continuas modificaciones, no solamente por la dinámica del conflicto, sino por la propia dinámica del ciclo vital de los miembros de la familia. Menores que pasan a ser mayores de edad, parejas, es decir, progenitores que vuelven a contraer incluso nuevas nupcias, incluso que tienen nuevos hijos con esas nuevas parejas. Es decir, todo esto que forma parte del ciclo vital de los miembros de una familia se van sucediendo de forma paralela al proceso judicial. Eso hacía muchas veces que esa sentencia que resolvía, lo que muy bien dijo ayer Rosalía Fernández, resolvía el litigio, no resolvía el conflicto, porque esa sentencia no se adaptaba a la realidad.
¿Qué sucede? Que cuando una sentencia, lógicamente, cuando dejamos el control de nuestra situación personal, sobre todo en estas materias de familia, a un tercero, en este caso al juez, cuando nos dicta la sentencia, es a veces imposible de llevar a cabo, porque nuestra situación ha cambiado desde su origen. Si resulta que estamos metidos en un conflicto en el que el proceso judicial ya de por sí va incrementando de forma exponencial, imaginaros cuando al final recibimos una sentencia que no se adapta a nuestras necesidades. Y aquí me meto de lleno en la mediación, la diferencia entre posición y necesidades. Si esa sentencia ha resuelto la posición, pero no ha resuelto mi necesidad, entonces comienza un proceso de judicialización de esa familia por incumplimientos, ejecuciones de sentencia, modificaciones de medidas, procedimientos de jurisdicción voluntaria por labores de patria potestad, etcétera, y que voy a deciros a vosotros, compañeros, que no sepáis, ¿verdad? Todo este bagaje profesional me lleva a buscar respuestas, y las respuestas las encuentro en la mediación, por supuesto. Yo hice mediación, lo que en ese momento, en el 2003, hice mediación familiar, que era lo que realmente yo estaba buscando, y también lo que en ese momento existía, ¿no? Porque no teníamos la ley del 2012. Hice mediación familiar. Y cuando termino mi curso, que fueron 2 años presenciales, es decir, a la antigua usanza, hice un pequeño trabajo, una pequeña tesis, cuyo mi objetivo era pues hablar y demostrar la excesiva judicialización de los asuntos de familia. Fijaros, ya en el 2004 hice ese trabajo circunscrita a simplemente nada más que 5 juzgados, de los juzgados de la jurisdicción en la que, bueno, pues yo me siento más cómoda, que es en Alcorcón. Conozco al juez decano, conozco a los jueces, y me permitieron la posibilidad de entrar de lleno en el decanato y conocer los asuntos desde su inicio y qué sucedía una vez que se planteaba la demanda y qué sucedía con ese mismo asunto, es decir, ese mismo expediente, esos mismos progenitores y esa misma familia. El estudio fue muy impresionante, me dio muchísima más capacidad y visión de lo que yo quería conseguir de la mediación. Pero lo que más me sorprendió es que, curiosamente, los asuntos que habían entrado por la vía del mutuo acuerdo, esos convenios reguladores que redactamos, que creemos, que asistimos a nuestros abogados, un altísimo porcentaje, al año y medio, no más, se estaban ejecutando o se estaban poniendo modificaciones de medidas. ¿Esto qué me lleva a entender? Que, lógicamente, entendí que esos mutuos acuerdos, esos acuerdos que gestionamos desde la perspectiva más puramente jurídica, no cumplen tampoco las expectativas, no cumplían tampoco las expectativas de mis clientes. Razón de más por las cuales buceo mucho más en la mediación, buceo muchísimo más en todas las técnicas de intervención y voy incluyendo en toda esta formación jurídica todas aquellas disciplinas que creo que pueden aportar no solamente una buena gestión del conflicto, sino una buena resolución y un buen resultado para mis clientes. Hay una frase que yo creo que es primero de carrera, sobre todo cuando quieres ser abogado o cuando tu vocación es ser abogado, ¿no? Siempre digo que soy abogada de profesión y mediadora por vocación, ¿no? Cuando llegas al ejercicio de la profesión, todos los compañeros abogados más mayores que tú, siempre la frase típica de más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Bueno, pues compañeros, hoy yo vengo a cambiar esa frase que tantos años nos ha acompañado, y yo no puedo decir otra cosa, que más vale un buen pleito que un mal acuerdo. El acuerdo al final es la responsabilidad, la tenemos nosotros. Nos hacemos protagonistas de ese acuerdo de las partes sin darles la oportunidad de exponer lo que necesitan. Sin embargo, si yo al final tengo que ir a un procedimiento judicial, me encuentro más respaldada como abogada porque utilizo otros tipos, porque ahí tengo
a mi lado, es decir, ayudándome a gestionar ese conflicto, pues tengo un fiscal, tengo un juez, tengo unos recursos, que son los psicosociales, tengo unos recursos que me ayudan y me permiten controlar la situación de conflicto desde otro ámbito. Es decir, que a veces es necesario acudir a la vía procesal, a la vía judicial. Yo siempre digo que todos los asuntos, creo que todos los conflictos son mediables, familia, mercantiles, incluso penales. Tenemos mañana a ver justicia restaurativa. Es increíble la importancia, donde no tiene límites los métodos alternativos de resolución de conflictos. Los límites los ponen los mediados, las personas, los que no comprenden, es decir, no son colaborativos, no aportan, no ayudan. Entonces, necesariamente, bueno, pues como decía Santiago, a veces cuando no te necesito, no me siento a hablar contigo, no necesito llegar a un acuerdo, puesto que voy a obtener mejores resultados en un proceso judicial. Y con esto también quiero apuntaros como abogados el rol que tenemos como abogados. A mí me gustaría compartir una sentencia, que es la que más se me acerca. Bueno, los procedimientos, los métodos alternativos de solución de conflictos que nosotros tenemos que incorporar a nuestros despachos, por supuesto, mediación, arbitraje, conciliación, derecho colaborativo, que no es más que nuestra negociación, lo que hemos hecho, venimos haciendo, o por lo menos vosotros sois más jóvenes, pero yo cuando empecé era la negociación asistida, pero ahora existen unas reglas del juego y ahora existen unas técnicas técnicas de intervención para trabajar desde un derecho colaborativo sano y que va realmente a responder a las necesidades de nuestro cliente. ¿De acuerdo? Es decir, derecho colaborativo creo que tiene va a tener una gran implantación en nuestros despachos, metodología para resolver los asuntos de nuestros clientes. Pero insisto, bajo unas reglas del juego. Tenemos que tener reglas del juego para poder dar esa certidumbre a nuestros clientes y esa seguridad y control en ese proceso de derecho, en este caso derecho colaborativo. Tenemos las prácticas restaurativas que vais a poder ver mañana y coordinación de parental que también vais a ver mañana. Estos son los métodos alternativos de solución de conflictos que nosotros, como abogados de nuestros despachos, tenemos que informar. Y aquí traigo una sentencia que además es una sentencia de Málaga. Hay otras sentencias. Esta sentencia además apoya una sentencia del Tribunal Supremo que habla de abogados y procuradores para sus clientes. Ha reflejado con minuciosidad el asesoramiento que prestan estos profesionales, que abarca el deber de información. Se incluyen los de informar de pros y contras del asunto, conveniencia o no del acceso judicial, gravedad de la situación y las obligaciones contraídas por nosotros como asesores y como abogados, que somos los primeros que nos encontramos en conflictos. Esas obligaciones lleva aparejada una responsabilidad. Esa responsabilidad, ojo, porque ya esta sentencia, por ejemplo, expedienta al letrado porque no informó debidamente de que existen métodos alternativos de resolución de conflictos y el cliente se enteró después del pleito y entonces, bueno, pues exige esa responsabilidad. Como abogado, ojo, y hablaba el compañero de la anterior ponencia, ha intervenido una persona hablando de consentimiento informado. A mí me parece importante que hablemos en nuestras hojas de encargo del consentimiento informado, de los métodos que existen de resolución de conflictos y el manejo de los mismos. Por supuesto, con la inestimable colaboración de las técnicas, insisto, de intervenciones que podemos acoplar a nuestra metodología desde el punto de vista más jurídico. Yo, por ejemplo, en un asunto recuerdo, por ejemplo, que tú puse una demanda, era demandante, y el demandado en conclusiones me habló de forma peyorativa estos mediadores. ¿Y eso por qué era? Porque mis demandas son diferentes a las demandas que yo ponía cuando manejaba solamente la posición. A pesar de poner una demanda, yo siempre digo muchas veces, mis clientes no lo saben, pero sigo trabajando y aportando técnicas de mediación, tanto en las demandas como en las negociaciones asistidas, la conciliación y la negociación. Por eso veo tan importante, insisto, el que en nuestros despachos introduzcan todos este tipo de métodos. ¿Qué aporta estos métodos alternativos de resolución de conflictos en nuestros despachos de abogados? Pues mirad, eficacia en la gestión del conflicto, sin duda,
porque va a ser rápido, económico y vamos a cubrir las necesidades de los clientes. Por lo tanto, van a ser acuerdos que no vamos a tener esos pleitos que nos duran años y años y años y a veces no conseguimos generar resultados acertados. Por supuesto, certeza en el resultado de nuestros clientes. Ayer me hablaba una compañera que intervino, si los mediados, un proceso de mediación, al final los mediados son más felices. Bueno, pues hoy quiero resaltar que Zeneida Bernabé, experta en inteligencia emocional, es ciertamente habla de que sí, de que por supuesto que la mediación genera personas felices. ¿Por qué? Porque la mediación genera primero la responsabilidad en el control del proceso, en el control de tu propio conflicto. Genera el que tú con tus propios recursos puedas resolver el conflicto. Eso que genera certidumbre, mucha certidumbre. Al generar certidumbre generas emociones positivas y cuando generas emociones positivas generas felicidad. Si lo contrario es que yo me introduzco en un proceso en el que no llevo el control porque lo cedo primero a los abogados, segundo a los jueces, tercero al sistema judicial obsoleto, anacrónico con nuestro sistema, anacrónico con respecto al sistema, puesto que la familia va más por delante que incluso nuestros propios jueces y nuestros propios legisladores. Es decir, si no cedemos el control a ese sistema, a esos jueces con las limitaciones que tienen, que no pueden abarcar todos los problemas que se suceden a nivel de esta sociedad y generamos incertidumbre, generamos emociones negativas y generamos infelicidad. Por lo tanto, mi respuesta es sí, se generan personas felices y gracias a la mediación. Fidelizamos clientes, por supuesto, un cliente satisfecho es un cliente fiel, es el boca a boca, es el saber que ha trabajado por mi resultado eficaz, no ha trabajado por mi posición, por los medios, ¿no? Es importante decir, a veces tenemos que ser y cuesta ser humildes y decir, yo no puedo, pero sí que creo que tu problema o tu conflicto se puede resolver de esta forma y te voy a derivar a un mediador o te voy a derivar a un árbitro. No sé, es decir, eso es importante porque gestionamos conflictos y al final somos consultores de conflictos. Y fijaos, nos convertimos, cuando introducimos todo este tipo de metodologías, ya no somos abogados, somos consultores de conflictos, gestionamos conflictos y según el conflicto utilizamos un método. Por supuesto, resolvemos asuntos en un menor espacio de tiempo y aunque nos parezca lo contrario, esto aumenta nuestra cuenta de resultados en el despacho. Otro valor añadido frente al despacho tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos rapidez y eficacia en la gestión del conflicto. Nuestros futuros clientes son los millennials. Ellos están acostumbrados a la rapidez, a la inmediatez. No se van a sentar en sala de espera a esperar que el abogado le reciba. No va a contar su consulta y no le vas a poder explicar que su sentencia va a llegar dentro de 2 años porque el sistema está colapsado. Es decir, estamos acostumbrados, es decir, estos van a ser nuestros futuros clientes y debemos estar acompasados nosotros como abogados con la realidad de esta sociedad del siglo XXI que viene emergiendo a una velocidad ingente y no nos podemos quedar atrás. Yo aquí pongo también de ejemplo la famosa guía jurídica que ha sacado últimamente el Consejo General del Poder Judicial respecto a la custodia compartida, ¿no? Es esta guía jurídica. Y insisto, y cuando yo la leo, digo, madre mía, cuántas y cuántas familias, cuántos progenitores, cuántos menores, cuántos abogados han sufrido y se han dejado la piel para que ahora, después de todos estos años, desde el año 2015, pues salga esta guía en la que aporte un poquito de luz, ¿no?, a cómo gestionar y ayudar a nuestros clientes en este tipo de conflicto concreto, ¿no? Es decir, cómo al final, como estudiamos en la carrera, por lo menos en mi época, primero he dicho, el uso y la costumbre van primero, luego va la jurisprudencia y luego el legislador. Y lamento decir que además en este momento el legislador ni está ni se le espera. Y esa es la realidad que tenemos. Sin embargo, nosotros podemos aportar muchísima más calidad al ejercicio de nuestra profesión.